gloria grandemente. El día anhelado, el día esperado, gloria y alabanza a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios, qué alegría tan grande. Hermana María Luisa, bienvenida, hermana. Estamos muy alegres de su visita, de su presencia. Hoy se reúnen hermanos de las iglesias de Silver Spring, de la iglesia también de aquí de Virginia, de Arlington, de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia de Bethlehem también, de Pensilvania. Bueno, hoy es una fiesta maravillosa de la cual vamos a deleitarnos, vamos a disfrutar grandemente, vamos a estar muy atentos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Vamos a orarle a nuestro Dios. Oremos entre todos. Bendito Padre grande, bendito Señor de la gloria. Te damos gracias, amado Dios, por este momento que nos das, que le das a la iglesia aquí en Virginia, a los hermanos de Silver Spring, a los hermanos de Filadelfia, de Bethlehem. Gracias, amado Rey. Es la bondad tuya, es la misericordia del Dios viviente, del Dios fuerte, motivo de gran alegría, motivo de gran felicidad, de gran regocijo, Señor. Hoy vamos a disfrutar de tu palabra hermosa en la boca de tu hija, en la boca de una maestra, de una profetisa. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre fuerte. Acompáñanos, Señor, sea tu compañía, sea tu presencia, sea la manifestación del Dios viviente en cada uno de nosotros. Seas tu, Señor, llenando nuestros corazones de gozo, que nuestros corazones rebosen de gozo, que nuestros corazones rebosen de alegría, que hoy sea un día de libertad, que hoy sea un día de esperanza. Gracias, amado Rey, gracias. Acompáñanos, Señor, sea tu presencia, tu compañía, tu manifestación, la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre grande, en el nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Que toda la gloria y toda la alabanza sea para nuestro Dios, hermanos. Les invito a sentarse. Vamos a cantarle al Señor con toda nuestra alegría, con esa alegría que hoy rebosa nuestros corazones. Vamos a cantarle al Señor el himno 235, cerca de ti, Señor.
Grande y poderoso es nuestro Dios. Y ese es nuestro gran anhelo, nuestro gran deseo, estar muy cerca de ese Dios poderoso. Gloria a nuestro Dios. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a cantarle, vamos a seguir cantándole a Dios con nuestra boca, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Vamos a cantarle a nuestro Dios, a cantarle con inteligencia. Te vengo a decir. Cantemos ese coro tan hermoso, coro número 159. Te vengo a decir. Gloria y alabanza para nuestro Salvador. Bueno, hermanos, el momento que todos estábamos esperando, el estudio bíblico, a nuestra hermana María Luisa. Gracias, hermana María Luisa, líder de la iglesia, maestra, profetisa. Bienvenida, hermana. Dios le bendiga. Muy buenos días, el Señor me les bendiga, hermanos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y yo sé que vienen como de 4 lugares. De 4 lugares. Vienen de Virginia, los hermanos de Virginia. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Los hermanos de Maryland, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Los hermanos de Filadelfia, Dios les bendiga. Los hermanos de Belden, Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Y bueno, les cuento que estoy muy feliz porque el Señor me ha permitido venir por aquí a estar con ustedes. El Señor nos ha enseñado mucho en los estudios bíblicos, nos ha enseñado, y hay muchas cosas, hay muchos escritos de todo lo que Dios nos enseña. Espero que algún día los redactores se preocupen por escribir y para la gente del futuro, que lean las vivencias, las experiencias que todos nosotros hemos tenido durante todo este tiempo, los que llevan algunos años en la iglesia.
y cómo la iglesia ha ido creciendo, ha ido prosperando, porque eso ha sido el respaldo divino, el respaldo del Señor, y gracias al Señor porque Él tiene su iglesia unida por el Espíritu Santo. Y de razón que ese coro que dice que somos uno en Cristo, eso es la verdad, porque el Señor, el Espíritu Santo es el que nos une. Así que si fuera esto una obra humana, pues eso ya se había desintegrado, hace muchos años que eso ya hubiera terminado, pero es el Espíritu Santo. Unos líderes religiosos nos decían, pero nosotros estamos admirados con ustedes. ¿Ustedes cómo hacen para someter a tanta gente? ¿Cómo hacen para someter a tantos pastores? Y a nivel mundial, ¿cómo así? Si yo con mi iglesia que es de 500 y yo no puedo con ellos, dice. Me forman problemas, divisiones. ¿Qué es lo que no hacen esos 500 si yo no puedo? No los puedo gobernar, no los puedo obligar, no puedo nada sujetarlos. ¿Cómo hacen ustedes? Le dije, no, es que no somos nosotros. ¿Quién es? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Él mueve todos los corazones. A todos el Señor nos tiene anonadados, embelesados, enamorados de sus caminos. Por lo tanto, que nosotros no tenemos ya pensamientos ni intenciones para hacer otra cosa que no sea seguir el camino del Señor y amar a nuestro Dios. Así que la honra y la gloria para nuestro Dios. Gracias al Señor. Y que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Dios le dé a cada uno de ustedes lo que usted anhela en su corazón. Lo que usted desea que Dios le dé, que Dios se lo dé. Que el Señor les conceda a ustedes bendiciones y privilegios, porque ustedes también se han sacrificado para estar aquí en este lugar, porque aman a Dios. Y Dios los bendecirá, y Dios los va a bendecir. Así que vamos a dar inicio a las preguntas, y todo lo hacemos para honrar a nuestro Dios. Bueno, vamos a dar comienzo. Hermana, Dios la bendiga. Es promesa cumplida de nuestro Señor que estaría frente de usted, hermana. Mi corazón rebosa de alegría. Tengo una pregunta, hermana, en el libro de Eclesiastés 11, versículo 9 al 12:2, hermana. ¿Puedo leer, hermana? Eclesiastés 11. Sí, hermana. Sí. Versículo 9 al 12:2. Sí. Sí, hermana. Para la honra y gloria de Dios dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Hermana, mi pregunta es cómo, hermana, nosotros como padres de jóvenes, niños, niñas, que están afrontando en su adolescencia, hermana, y hemos aprendido por usted en su amor y sabiduría que debemos y podemos disfrutar de la juventud, pero en los caminos de Dios, ¿cómo guiar a nuestros hijos, hermanas, sabiendo que el diablo está queriendo meter diariamente mentiras, que los hijos de Dios y que seguir la doctrina no es divertido y no hay deleite, hermana? ¿Cómo podemos nosotros guiar a nuestros hijos con sabiduría sin llegar a ser muy drásticos o a cometer errores por querer agradar a Dios? Sí. Cuando los padres tienen la oportunidad de conocer el camino de Dios antes de tener a sus hijos o cuando los tienen pequeñitos, casi recién nacidos, es como más fácil y sencillo. Depende la consagración o la entrega o la conversión de los padres. Si los padres se han convertido a Dios, aman a Dios, los hijos ven ese ejemplo, los hijos ven ese testimonio
en sus padres. Claro que cuando vienen padres a la iglesia y ya traen hijos de 12, de 13, de 14, es un poco difícil, porque ya ellos están grandecitos y ya están mirando al mundo y con sus amistades. Entonces ya como que los padres vienen a la iglesia y dicen, ay, conocimos la iglesia, vamos a seguir yendo. Entonces ya los muchachos ya dicen, no, nosotros no queremos ir, nosotros no, a mí no me gusta. Es un poco difícil que los padres los obliguen, pero pues no hay que tampoco perder las esperanzas, porque en ese caso, que los hijos ya están grandecitos cuando ustedes conocieron el camino de Dios. Si ustedes se convierten a Dios, seguramente Dios los va a bendecir con sus hijos. Y va a hacer que también Dios cambia el corazón de esos hijos. No interesa la edad que tengan. Y Dios hace que ellos tengan temor también, premiando a los padres porque los padres se convirtieron, llegaron y se convirtieron. De todas maneras, Dios siempre mira el corazón y el buen testimonio, el buen ejemplo que los padres tengan, cómo viven, todo eso Dios mira y Dios lo premia. Entonces los padres lo único que tienen que hacer es eso, comportarse bien, ser responsables en ese hogar, ser responsables como pareja, cumplidores con todos sus deberes, tanto el uno como el otro. Y conocen el camino de Dios, comiencen a amar a Dios y a entregarse a Dios con todo el corazón. Y verá que van a tener unos hijos perfectos un día. Sin embargo, el diablo a veces, hay padres que de pronto se casaron hasta en la iglesia. Se casaron en la iglesia, formaron su hogar estando en la iglesia y llegan al crecimiento, los hijos llegan a ser adolescentes y algunos entonces se vuelven rebeldes y necios. Pero todo eso lo hace es el diablo por ponerle trampa a esos padres por cuanto ellos fueron fieles y estuvieron buscando a Dios desde el principio. Y entonces ahora viene el diablo a ponerles esa trampa. Eso se puede dar también. Entonces, ante eso, lo único que hay es que seguir adelante en la oración y pedirle a Dios y clamarle a Dios por esos hijos. Decirle, Señor, nosotros los criamos bajo el temor de tu palabra, los llevamos a la iglesia cuando eran pequeñitos y hemos hecho todo lo posible para que ellos reciban una buena educación y te amen a ti, Señor, y nosotros te estamos buscando a ti. Y ahora miren, son adolescentes, están rebeldes, necios, ya no quieren la iglesia, ya quieren vivir el mundo. Eso es un sufrimiento para los padres, eso es un sufrimiento para nosotros, Señor. Y entonces ayúdanos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces Dios nos dirá, tengan paciencia, sigan adelante que yo me encargaré de cambiar, de transformar. Dejen todo eso en mis manos, dirá el Señor. Pero nosotros no tenemos que dejar de orar. Tenemos que seguir orando y clamándole a Dios por esos hijos, necios o lo que sea. Y cuando ustedes, como padres, consideren que han vivido una vida recta con Dios y que sus hijos no son lo que ustedes esperaban, pues no se angustien. Sigan orando a Dios y entreguen sus hijos a las manos del Señor, para que sea el Señor el que actúe. Y si ustedes son fieles, pues Dios actuará el día menos pensado y Dios volverá otra vez a traerlos al camino. Eso es lo que sucede, hermano. Pero eso sí sepan, que el comportamiento del padre y la madre es lo que vale en el hogar como testimonio, como ejemplo para esos hijos. Bien, entonces confiamos en la misericordia de Dios. Siga, hermano. ¿Sí? Buenas tardes, hermana María Luisa. Es promesa de Dios cumplida que estaría delante de su presencia haciéndole una pregunta. Se encuentra en Daniel 12:11. Aquí hay una profecía acerca del tiempo del fin, pero mi pregunta concreta está en el capítulo 11, donde dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días.
Mi pregunta es, ¿qué significa el continuo sacrificio? Si es nuestras acciones cotidianas nuestras decisiones para agradar a Dios. Ahí estaba él hablando, era como de lo que estaban haciendo los judíos. Como los judíos, ellos tenían su templo y se supone que en el templo tenían que hacer los sacrificios de lo que Moisés había ordenado. Hacían los sacrificios, las ofrendas, bueno, hacían todos los rituales para adorar a Dios. Pero el Señor había dicho que iba a venir una guerra y iba a haber una destrucción en Jerusalén. El Señor Jesús, él profetizó que vendría pronto una guerra y Jerusalén sería destruida. Y el templo que había, el templo físico que ellos tenían, que iba a ser destruido. Y desde ese momento nunca más se iba a volver a construir ningún templo para los judíos. Y la historia cuenta que eso sucedió. Creo que eso sucedió como a los 40 años después del Señor Jesús. Creo, no estoy bien segura. Dice que vino guerra y destruyeron a Jerusalén. Hubo la destrucción, hubo mucha mortandad, mucha muerte y también el templo fue destruido. Desde ahí, eso es lo que hoy en día la gente llama por allá que los muros, ¿no? Que los turistas y mucha gente en turismo se va por allá a conocer los muros de Jerusalén porque eso fue lo que quedó del templo, las ruinas, y Dios dijo que nunca más se volverían a levantar templos allí porque Dios se apartaba totalmente de la gente porque ya Dios iba a formar, era su iglesia, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, como ellos no quisieron creer en el Señor Jesús, ni menos en el Espíritu Santo, pues hasta el día de hoy están las ruinas y hasta el día de hoy el Señor no anda con ellos, sino que ahora el Señor es con su iglesia y con aquellos que buscan el Espíritu Santo y los dones. Entonces, así es la historia, así es todo lo que Dios dice. Entonces, ahí Daniel profetizaba sobre ese tiempo de que eso se iba a acabar, iba a terminar todo y empezaría la iglesia del Señor Jesucristo, el evangelio del Señor Jesús. Sí, bien. Hay que leer mucha Biblia, hay que leer y leer y leer y aprender mucho porque en la Biblia hay muchas cosas para tener conocimiento, para que no nos vayamos a confundir. Bien, seguimos. Sí, hermano. Buenas tardes, hermana María Luisa. Quiero antes de hacer mi pregunta darle gracias por enseñarme cada vez más este camino maravilloso del cual ha transformado mi vida en paz y felicidad. Mi pregunta está en Jeremías 23, versos 9 y 10. Jeremías 23. ¿Puedo leer, hermano? Sí. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Aquí habla sobre los falsos profetas de Samar y Jerusalén y la amonestación y castigo que Dios dará para ellos. Pero en el verso 10 está hablando sobre una maldición, hermana. Mi pregunta está allí, ¿en qué consiste esta maldición? Y si estos profetas que cometieron esos errores en ese tiempo, todavía hoy de pronto en algunas ocasiones lo podrían estar haciendo. ¿Y a qué se refiere en sí esa maldición? Bueno, aquí está el profeta Jeremías, profetizando y lamentando de todo lo que le aconteció a la ciudad de Jerusalén, porque estos profetas, antes de que viniera el rey de Babilonia a destruir a Jerusalén y a todo Judá, y también parte del pueblo de Israel, antes de eso ya estos profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, habían profetizado al pueblo y a los reyes que se arrepintieran porque Dios iba a enviar a un rey muy poderoso con sus ejércitos y que todos iban a perecer, que iban a morir, iban a perecer y que la ciudad iba a desaparecer, la ciudad de Jerusalén y el templo que Salomón había hecho, todo desaparecería.
Esas eran las profecías. Ellos no creyeron, ellos no obedecieron, no hicieron caso, y entonces sucedió eso. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, incendiaron la ciudad, derribaron el templo, también fue incendiada la casa del Señor, y todos los utensilios, el oro y lo precioso fueron llevados, se lo llevaron para Babilonia, y se llevaron también a los príncipes y a un poco de gente. Dice la historia que como 4.800 fueron llevados a Babilonia cautivos, y esos eran el remanente que Dios permitió que se lo llevaran cautivo, era para salvarles la vida, pero sin embargo vivieron cautivos, prisioneros allá en Babilonia 70 años. El resto que quedó en la ciudad murió, toda la gente murió, todos perecieron. Por eso aquí en este lamento está hablando que Dios había castigado a esos falsos profetas, porque los falsos profetas se habían encargado de profetizarle a los reyes y al pueblo, profetizar mentiras, porque los verdaderos profetas eran Isaías, Jeremías y Ezequiel, y a ellos no los escucharon, y de resto habían muchos profetas, y ellos le llevaban la idea a los reyes y al pueblo, y para tener a toda la gente contenta, les profetizaban falso para que la gente no se enojara. Pero como Jeremías y como Isaías y Ezequiel, ellos sí eran profetas verdaderos que profetizaban las cosas como eran perseguidos y les iban a quitar la vida. Ellos tenían que profetizar y salir huyendo, y se escondían en cuevas porque los perseguían para quitarle la vida por sus profecías. Y escuchaban a los falsos profetas. Ellos, para salvar su vida, profetizaban en falso, y entonces por eso el Señor se enojó y habla aquí todo esto en este capítulo 23 de Jeremías. Está hablando todo lo que Dios hizo y todo el enojo que el Señor tenía con el pueblo y con los falsos profetas, porque se prestaron para decir mentira, para engañar y para que el pueblo no se arrepintiera. Entonces lo engañaban diciendo que iban a tener paz, que iban a tener felicidad, y eso no fue así. Se cumplió las otras profecías verdaderas y Dios los castigó. Entonces por eso ahí habla, pero también tiene una terminología simbólica. Simbólica que cuando nosotros leemos vemos que no solamente en ese tiempo les sucedió a ellos, sino que hoy también a nosotros, si somos desobedientes, Dios permite que alguien nos engañe a nosotros y recae sobre nosotros maldiciones y castigo por parte del Señor. Pero si nosotros somos obedientes y amamos a Dios, ponemos cuidado al mandamiento del Señor amándole, entonces Dios también nos da revelaciones verdaderas donde nuestra vida espiritual crece y donde Dios nos bendice. Pero si somos necios y buscamos nuestra propia conveniencia, pues ahí viene el castigo. Entonces, así como a ellos les pasó en ese tiempo, hoy en día a nosotros también nos puede suceder, porque eso depende de lo que haya en nuestro corazón delante del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ser árboles que dan buenos frutos, árboles que dicen que dan su fruto a su tiempo y que la hoja nunca cae, porque está plantado junto al arroyo de aguas, y es nosotros vivir con Dios, hacer la voluntad de Dios, apartarnos del pecado, para que así mismo seamos esos árboles de buen fruto y Dios siempre esté contento con nosotros y nunca tenga el Señor que darnos maldiciones o castigo a ninguno de nosotros. Entonces la palabra del Señor vuelve y se repite. Lo que le sucedió a los antepasados, pues el día de hoy también puede suceder con nosotros. Hay que leer mucha Biblia y aprenderla para cuidarnos, para ser inteligentes y seguir el camino del Señor. Bueno, seguimos otra. Hermana María Luisa, muy buenas tardes, Dios la bendiga. Quiero agradecerle por la disposición y la entrega que tiene usted en los caminos del Señor. Hermana, yo tengo una pregunta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso del 1 al 4. Sí, hermana. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hermana María Luisa, mi pregunta es, ¿por qué el día de Pentecostés muchos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Y por qué hoy en la antigüedad demoramos mucho en recibir el Espíritu Santo y los dones espirituales? Hermana, ¿qué nos falta para que haya un día de Pentecostés en la iglesia, un día de alabanza, hermana? Muchas gracias y que el Señor la Bueno. bendiga. Esa vez el día de Pentecostés es porque era por primera vez que el Espíritu Santo se iba a manifestar en seres humanos. Era la primera vez. Antes, Dios formó su pueblo de Israel. Hubo jueces, reyes en la tierra, profetas, y todos eran regidos por la ley de Moisés, el pueblo de Israel. El Espíritu Santo solamente venía a los profetas. Y Dios les daba la revelación al profeta y ellos daban la profecía. Pero nada más, no venía en ningún creyente, ninguna persona. Solo el profeta era que venía, y eso no todo el tiempo, sino cuando ya Dios quería hablar o amonestar. Así que esa experiencia maravillosa del Espíritu Santo y de hablar en lenguas, nadie la había vivido. El Señor Jesucristo, cuando vino a predicar, enseñó que Él se iba, pero que iba a enviar el Espíritu Santo. Los discípulos y todos los que escucharon no entendieron, no sabían qué era el Espíritu Santo ni cómo serían estas cosas. Así que cuando el Señor se fue y resucitó, le dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén, no se vayan. Se están en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y ustedes sean llenos del poder de lo alto. Y es por eso que ellos, cuando el Señor Jesús subió al cielo, dice que ellos estaban en un aposento alto orando como 120, y entre los 120 también estaba María, la madre del Señor Jesús. Y estaban todos orando, esperando el Espíritu Santo, esperando la promesa que el Señor Jesús les había dicho. Es que va a venir el Espíritu Santo y ustedes van a ser revestidos de ese poder de lo alto. Y eso fue lo que aconteció. Como era la primera vez, por eso ese día de la fiesta de Pentecostés de los judíos, el Señor aprovechó esa fiesta, que era cuando toda la gente de los campos venían a la ciudad a la fiesta de Pentecostés. El Señor ese día aprovechó para enviar el Espíritu Santo para que fuera notorio ante todos aquellos testigos. Y así es como el Señor les da el Espíritu Santo en toda la gente que vino de todas las ciudades, de otros lugares, de otras aldeas. Se maravillaron y se asombraron de oír que todos estaban hablando en lenguas y que profetizaban además. Entonces eso lo hizo el Señor ese día. Y el Señor dejó la enseñanza. A partir de ese día, todos los que escuchen la palabra, todos los que crean, acepten al Señor, crean y tengan esa fe en el Señor, entonces van a recibir, pero ya no les dijo que un día señalado, sino ya cualquier día, en cualquier momento. Y no todos en masa como sucedió ese día, sino que eso será esporádicamente algunos que van a recibir. Y desde ese día, por eso nosotros buscamos el bautismo con el Espíritu Santo. Los que no lo hayan recibido, y sigan insistiendo, sigan buscando, sigan pidiéndole a Dios, simplemente seguir pidiéndole a Dios. No se cansen de pedirle a Dios, que Él en cualquier momento dará eso. Ya el Señor no va a escoger un día especial para eso, ¿no? Porque lo hizo ese día para mostrarse al mundo y para que todos conocieran que verdaderamente el Señor Jesucristo era el camino y la verdad que lleva vida eterna. Entonces nosotros ahora somos sus seguidores después de más de 2000 años. Y aquí estamos también, hemos algunos vivido esa experiencia bonita del Espíritu Santo, de los dones, y los otros que faltan, pues no se desanimen, que también lo tendrán. Seguimos.
Seguimos otra pregunta, sí. Buenas tardes, hermana María Luisa. Bienvenida a Virginia. La recibimos con mucho amor y felicidad. Hermana, si usted me lo permite, el Señor me reveló en sueños que le tenía que hacer 2 preguntas. Una sobre el capricho y las excepciones y sobre los hermanos que están en el ejército. Hermana, sabemos que Dios trata con cada uno individualmente. Por eso hay casos en que Dios hace excepciones. Hermana, mi pregunta es, ¿cómo saber distinguir entre una excepción que Dios hace con una persona y el capricho? ¿Y cómo debemos responder a aquellas personas que juzgan y critican cuando Dios hace una excepción con una persona y ellos no entienden que es la voluntad de Dios? Pero ahí el asunto es que cómo hace uno para saber que es una excepción que Dios está haciendo. ¿No será de pronto que eso es lo que yo quiero y entonces les digo, es que el Señor hizo una excepción conmigo? No, no pensemos en esas excepciones. Si las llega a ver, Dios las hará y no nos damos cuenta. Nadie nos vamos a dar cuenta qué Dios nos da, cómo nos bendice, si hizo excepción con nosotros o no. Es que ni nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. Yo lo único que sé es que Dios es un Dios de amor, pero Él también es muy estricto. Y yo lo único que sé es que yo no debo ser caprichosa ni necia con el Señor, porque Él es estricto. Entonces yo debo ser cuidadosa. Y yo no voy a ponerme a esperar que Él haga excepciones conmigo para que vaya a tolerar mis caprichos o mis necedades. No. O que yo le diga a la gente, ay, no, es que a mí el Señor me perdona y Él dijo que Él me iba a pasar por alto todo. No, eso es mentira. Nosotros todos tenemos que ser cuidadosos y andar muy firmes en el Señor y con los pasos muy bien puestos, sin tropezar, mucho menos sin caer, sino seguir adelante en el Señor. No hay excepciones, no hay nada de esas justificaciones ni nada de esas cosas. No sé, hermana, no le entiendo muy bien por qué lo que usted quiere decir. De pronto, Un ejemplo es que el Señor le puede dar una orden a un hermano o hermana para que haga algo, para que reciba una sanidad, pero no haga lo mismo con otro hermano o hermana, o como puede ser en una bendición sentimental, hay casos que se sale fuera de lo normal, pues el Señor trata con cada uno individualmente. Entonces, referente a uno de esos ejemplos, hermana. bueno, hermana, pues yo no he escuchado mucho que el Señor, digamos que el Señor vaya a tratarnos a nosotros en tantas cosas particulares tan pequeñas como son en la vida. Hay tantas pequeñeces en la vida. Bueno, la hermana dice que de pronto Dios le dice, tome tal cosa o haga esto así. Que yo he visto así como cosas de la gente que el Señor alguna vez le reveló a una hermana que se tomara el agua de una aromática, de una infusión, de un té, que estaba enferma y le dijo, tómese esa agua y con eso se va a sanar. Entonces la persona se sanó. Entonces ella dio el testimonio. Entonces les dije, bueno, la hermana se sanó tomándose ese té, pero eso no significa que todos van a tomar ese té y que se van a sanar, porque Dios lo hizo fue con ella, ¿no? Así como cuando el Señor le dijo al general allá en la Biblia, le dijo, vaya, se zambulle 7 veces en el río Jordán y queda sano de la lepra. Entonces todo el mundo se va para el río Jordán a que se sane de la lepra. No, son cosas especiales de pronto, pero esas no son excepciones, sino son casos especiales o maneras como Dios usa para bendecir a una persona o para sanar a alguien. La forma como Dios usa es posible. Pero a eso no le llamamos excepciones, sino simplemente Dios usó de esta manera a tal hermana y la sanó así. Pero eso fue a esa persona y a los otros, pues de otra forma Dios los sanará. Y algo de lo de sentimental, ¿cómo así que la hermana dice? No, hermana, ya me respondió la pregunta perfecta. Sí. Entonces, pues ser cuidadosos. En eso de lo de la vida sentimental hay que ser muy cuidadosos porque el diablo le gusta engañar, entrometerse mucho en la vida de las personas para hacerlas fracasar. Entonces hay que orar mucho, pedirle a Dios que realmente el Señor revele, que Él muestre, ¿no? Y ser sincero con Dios. Cuando usted es sincera con Dios o sincero con Dios,
ama a Dios, Dios lo bendice. Dios le da todas las cosas con mucha facilidad. Lo importante es la sinceridad ante Dios, la rectitud. Tenemos que andar rectamente para que podamos obtener beneficios por parte de nuestro Dios. Otra pregunta. Buenas tardes. Sí, hermana. Buenas tardes, María Luisa. Yo tengo palabras para describir la felicidad que tengo en mi corazón. La amo. Es promesa cumplida que estaría delante de su hija amada haciendo una pregunta. Tengo una pregunta personal relacionada en un versículo de la Biblia. Está en Éxodo 20, versículo 12. Sí, hermana, sí. Honra a tu padre y tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermana, muchas familias sufren con vicios de drogación, alcoholismo, que causan mucha destrucción y dolor. Desde niña viví momentos difíciles, sentí temor y con el tiempo crecí con el sentimiento de rabia y rancor. En un estudio bíblico, su merced enseñaba que cuando personas hacían el mal, que no deberíamos retribuir con maldad, mas sí ser ejemplos y evitarlos. Hermana, ¿cómo evitar un papá y una mamá? Sabemos que son espíritus. ¿Cómo lidiar con esas situaciones delicadas y ser un buen ejemplo para ellos? Ejemplo, al evitar en momentos de embriaguez, llega a difamar a la iglesia, el nombre del Señor, y esas palabras me llenan de tristeza e ira al mismo tiempo, porque yo sé que Él está pecando. Hermana, ¿cómo sanar el corazón si ellos siguen cometiendo los mismos errores? Y el principal, ¿cómo cumplir con ese mandamiento y ganar la vida eterna viviendo en batalla diarias? Muchas gracias, hermana, por su respuesta. Sí. Pues cuando el Señor dio ese mandamiento que dijo, honre a tu padre y a tu madre, estaba Dios hablando de gente temerosa de Dios. Que tanto los padres están buscando a Dios como los hijos. Y por eso les decía que había que honrarlos. Pero el mundo se ha apartado de Dios. El mundo no se acuerda de Dios y ha vivido y siguió sus caminos torcidos, su manera de vivir. Pues así como buscaron una mala manera de vivir, deshonrando a Dios, apartándose de Dios, pues también Dios los desechó, los dejó. Entonces viven la vida desordenada y por lo tanto, pues es imposible y difícil que se cumpla ese mandamiento. Ya no pueden cumplir ese mandamiento porque hay padres que son o drogadictos y son bien malos con los hijos, o también hay hijos que son muy malos con sus padres y padres también que le han hecho tanta maldad a los hijos. Todo eso existe porque toda la gente está apartada de Dios. Por lo tanto, todos recibirán un castigo por parte de Dios. Los padres recibirán un castigo porque los hijos se apartan y no velan por ellos, no les tienden la mano porque son malos, están haciendo maldad y les hacen maldad también a los mismos hijos. Entonces ellos, ¿qué hacen? Se apartan y no hacen ningún beneficio por sus progenitores, porque ellos están viviendo o no disfrutando, sino están viviendo y pagando sus malas obras que han hecho. Entonces todos están ahí sufriendo las consecuencias de la maldad. Eso es lo que sucede en el mundo. Pero cuando el Señor estaba hablando, velen por sus padres, el Señor está hablando de una familia de Dios, de gente temerosa de Dios, porque los demás, el Señor ya dirá, los malos, los pecadores, los impíos, allá ellos, Dios se encargará de pagarles y de cobrarles y de castigar. Así que ese es parte del castigo. Si hay unos padres bien malos con esos hijos, pues entonces parte del castigo es eso, que los hijos no les ayuden ni les tiendan la mano y los dejen por ahí. Eso es lo que sucede. Entonces nosotros no podemos comparar la vida de la gente del mundo con nosotros. Nosotros ya estamos conociendo el camino de Dios. Y como estamos conociendo el camino de Dios, entonces yo tengo que mirar cuáles son los mandamientos.
¿qué es lo que yo tengo ahora que hacer para agradar a Dios? Aquí dice que hay que velar por los padres, pero resulta que yo tenía unos padres que eran muy fuertes, muy soberbios, maldadosos, que hicieron mucho mal, que hacen mucho mal. Entonces yo me aparté de ellos porque estaban siendo malos. Y yo me aparté de esos padres y yo no los he vuelto a ver. Bueno, pues como ahora ya estoy en el camino del Señor, voy a buscarlos a ver qué es la vida de ellos, a ver si no han cambiado. Les voy a hablar de buena manera, porque es que antiguamente tanto padres como hijos se enfrentaban como enemigos. Entonces ya estos ya van en otra tónica. Voy a ir a verlos, a ver cómo están. Entonces, si Dios quiere bendecir a esa gente y cambiarlos, entonces les va a dar Dios a dar la bendición a estos hijos para que tengan triunfo y lleguen allá donde esos padres y ellos los escuchen y cambien. Entonces ahí ya eso es una buena obra. Pero si llegan allá a hablar y ellos siguen en lo mismo y los sacan, les dicen, váyase porque yo le voy a quitar la vida a usted si se aparece por aquí, pues entonces ahí es que apartarse y huir y hacer ¿qué? Orar y pedirle a Dios misericordia. Orar y pedirle a Dios misericordia porque eso es lo que uno hace cuando hay cosas imposibles para nosotros como seres humanos que no podemos hacer. Entonces oramos y le pedimos a Dios, ayúdame Señor, porque esto se salió de mis manos, ya no puedo, como humano yo no puedo, ayúdame tú. ¿Qué debo hacer? Me aparto, los ignoro, los dejo, algún día tú los cambiarás, ellos me llamarán, entonces yo iré en su auxilio, pero Dios con su poder, con su amor para sus hijos, Dios nos enseña, Dios nos enseña, Dios nos respalda también y nos apoya para que nosotros hagamos todas las cosas, las hagamos bien. Y para que todo lo que nosotros emprendamos o proyectemos, Dios nos prospera para que todo sea perfecto. Pero no nadie debe sentirse mal por decir, yo estoy apartado de mis progenitores y no estoy cumpliendo con ese mandamiento. No se sienta mal, porque así fue que la vida lo obligó a vivir de esa manera. Pero ahora que conoce al Señor, seguro que todo va a ser diferente. Es eso, que nadie se sienta mal. Bien, seguimos por ahí 2 preguntas para finalizar. Hermana María Luisa, Sí, hermana. que Dios la bendiga. La admiro muchísimo como mujer, como madre, como hija de Dios y como apóstol de la iglesia. Hermana, mi pregunta hoy ha sido muy hermoso porque hemos hablado mucho de los padres, de las madres y de la crianza. Y mi hermana, y mis preguntas complementando la pregunta del primer hermano y la pregunta que la hermana acaba de hacer. Hermana, yo tengo mi hija y yo veo cómo el Señor la bendice, que es una niña muy segura, que alaba a Dios como un grande, que no tiene temores y que es muy segura y capaz de decir lo que piensa y lo dice con mucha seguridad. Hermana, yo crecí en la iglesia con padres que están en la lucha tratando de cambiar para hacer lo mejor para el Señor. Sin embargo, hermana, he visto que a través de toda mi vida, como el Señor me rescató y me trajo y me ha enseñado Él siendo mi padre. Pero tengo secuelas de inseguridades, de vacíos y muchas veces temores, hermana, que no me han dejado alcanzar las bendiciones espirituales. Hermana, es una lucha constante, sigo luchando y quisiera pedirle a usted que me explicara cómo vencer. Vencer la constancia. La constancia, la perseverancia y seguir pidiéndole a Dios en oración. Nunca se canse de pedirle a Dios lo mismo en oración. Siga adelante y nunca se vaya a cansar de seguir el camino del Señor. Lea la Biblia, esfuércese y alabe a Dios y siga. Y verá cómo Dios, el día menos pensado, le va a dar el triunfo. No se preocupe. Siga adelante, que Dios quiere que usted luche y que se esfuerce.
y Él la está allí apoyando. El Señor la está apoyando, la está ayudando, usted no está sola. Bueno, hay que seguir adelante. Sí, hermana, sí. Buenas tardes, hermana María Luisa, que el Señor la continúe bendiciendo. Mi pregunta está basada en algunos versos de la Biblia. Por tiempo voy a resumir, hermana. Está en Juan capítulo 21, versículo 15-17, donde el Señor habla con el apóstol Pedro y le pregunta si lo ama y le dice, apacienta mis ovejas, pastorea. Y también está basada en el versículo en Jeremías, capítulo 23, versículo 4, donde se repite la misma palabra de apacentar, hermana. Sí. Y el último versículo es en Ezequiel capítulo 34, versículos 7 y 8, donde también habla de estos pastores y hago referencia en el último pedazo del versículo 8, donde dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Mi pregunta, hermana María Luisa, es teniendo en cuenta el énfasis que nuestro Señor Jesucristo le hizo al apóstol Pedro en pastorear y apacentar sus ovejas como muestra de amor hacia él, hermana. Me gustaría que nos profundizara en estas dos hermosas palabras de apacentar y pastorear. Hoy tenemos un gran ejemplo en usted, hermana María Luisa, como mujer, cómo también nosotras las mujeres podemos llegar a tener un corazón digno para pastorear y apacentar las ovejas y que no se cumpla lo del capítulo 34 de Ezequiel, hermana, que seamos apacentadores de nosotros mismos. Eso de apacentar las ovejas o ese mensaje que el Señor envió a los pastores es un mensaje que hoy en día también el Señor lo reclama. Y el Señor recalca también, no era en ese tiempo, sino que hoy también el Señor dice que en la iglesia puso pastores. Y él en la antigüedad, los pastores se estaba refiriendo a los profetas que hubo en el tiempo de los gobernantes del pueblo de Israel, los reyes y los de Judá, los profetas y sacerdotes, porque el Señor también puso sacerdotes. Ellos todos hicieron la maldad delante de Dios. Porque los profetas se convirtieron en profetas falsos por llevarle la idea al pueblo, a los reyes, para guardar su vida, porque los perseguían para quitarle la vida. Entonces ellos preferían guardar su vida y que no les quitaran la vida y le decían al profeta, al rey o a la gente lo que ellos querían que les profetizara. Entonces no estaban ahí pastoreando. Y todo el resto de sacerdotes que Dios puso también en el pueblo de Israel para que trabajaran la parte espiritual del pueblo, pues ellos también se fueron tras los ídolos, hicieron lo malo delante de Dios, dieron el mal ejemplo al pueblo y de esa manera el Señor por eso se lamenta, Ezequiel, Jeremías se lamentan, la forma como ellos procedieron y la manera también del castigo que Dios les envió a ellos por causa de no haber pastoreado a su pueblo, y dice que se destruyó, el pueblo se acabó y todo quedó destruido porque esos pastores fueron infieles y que se pastoreaban a sí mismos, eran buscando su beneficio, buscando que no me quiten la vida, buscando que yo viva bien, que pueda vivir allí en el pueblo, que no tenga que esconderme, que no tenga que huir. Entonces, eso es lo que se llamaba, se pastoreaban a sí mismos. Hoy en el Evangelio del Señor Jesucristo, que también dice que el Señor puso en la iglesia, puso los apóstoles, puso los profetas, pastores también. El Señor hoy también demanda a los pastores que le trabajen a Dios con todo el corazón y que pastoreen las ovejas.
Y es que pastorear es muy difícil, no es tan sencillo, porque hay que tener mucha paciencia, porque en la iglesia la gente, cada persona es un mundo diferente. Cada persona tiene un temperamento, tiene una manera de pensar, una manera de proceder, de actuar, un comportamiento distinto. Tenemos el problema de los espíritus malos que vienen y poseen a las personas. Tenemos ese problema de las brujerías, las hechicerías que vienen entonces a habitar esos espíritus con la gente. Entonces la persona se vuelve que ya no razona, que ya es necia, que es rebelde, que es altivo, que no obedece, que no se somete, que no se sujeta. Otro es muy sensible, el otro se lastima hasta con que alguien no lo mira, que alguien no lo saludó, entonces ya se lastimó, ya está sensible, ya está triste. Entonces son un poco de mundos en la congregación, de gente distinta. Y el pastor tiene que tener el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia, la paciencia, la tolerancia, la benignidad, la misericordia con cada uno de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su manera de ser, de acuerdo a usted que tenga sus comportamientos, su temperamento, su manera de pensar. El pastor tiene que volverse una persona sabia, inteligente, con discernimiento para poder tratar a todos. Tratarlos sabiamente, con consideración, pero también con doctrina, pero también enseñar a la gente que respete a Dios, que valore a Dios, que cambie, que se convierta, que tenga paciencia, que mire, porque no es solamente aquí en congregación el trato con cada una de las personas, sino también en la familia. Cada persona tiene su familia, cada persona tiene su hogar y viene cargada de todos los problemas de lo que le sucede en su hogar, y el pastor tiene que enseñarle cómo se debe comportar en su hogar allá con su familia o con su pareja o con sus hijos. Cómo debe ser ese comportamiento para que usted no tenga problemas, para que usted se evite esos sufrimientos, porque usted viene aquí a la iglesia cargado de problemas a contarme todo eso. Entonces usted también tiene que comportarse de esta manera. Como pueden ver, el trabajo del pastor es un trabajo arduo, difícil. Ese trabajo se puede realizar con la ayuda de Dios, pero Dios, cuando ayuda al pastor, cuando también el pastor le da el espacio que le corresponde a Dios, es decir, que el pastor también tiene que ser una persona irreprensible. Irreprensible es que no tiene ningún defecto que haya que criticarle a este pastor, porque este pastor entonces tiene la educación, tiene la paciencia, tiene la mansedumbre, tiene la misericordia, tiene el cariño, tiene el amor, tiene ahí la doctrina para enseñar, para corregir a cada uno como es la persona. Entonces, así dice la Biblia, que tenemos que ser los pastores de esa manera, reuniendo todos esos requisitos. Tener esos requisitos, como lo que le dicen ahí a Timoteo y a Tito, sobre los obispos, sobre los diáconos, sobre los pastores, los requisitos. Todos tenemos que nosotros cumplir todo eso para poder pastorear la iglesia, para que Dios esté contento con esos pastores, para que Dios esté contento con todos nosotros. Entonces, eso es el trabajo. Es un trabajo muy pesado, muy difícil. Por eso la congregación tiene que orar a Dios y pedirle a Dios por el pastor y decirle a Dios: Señor, respalda al pastor, respáldalo, enséñale, dale todas las virtudes y las cualidades que se necesita para ser pastor, para que él pueda pastorearnos a nosotros. Porque nosotros somos un mundo de problemas y de dificultades cada uno de nosotros. Y venimos y el pastor debe llevar esa carga y orientarnos, aconsejarnos o orar por nosotros. Entonces Dios lo va a respaldar a él.
Entonces la congregación orar por el pastor para que Dios le dé esa sabiduría, para que ese pastor cumpla todos los requisitos que el Señor quiere que nosotros como pastores pues trabajemos y brindemos eso a la congregación y no tengamos de qué avergonzarnos delante de Dios. Es eso, que hay que pedirle eso a Dios y que tener amor y tener cariño por todos. Dios nos da todo eso. A manera de testimonio, yo les cuento, hermanos, que a mí el Señor cuando me dio la responsabilidad del trabajo, me puso en mi corazón amor y cariño para toda la gente, para todos los creyentes. Me puso eso Dios, amor y cariño para todos. Y quizá yo con todos soy así, cariñosa, amorosa, y le enseño la doctrina del Señor, pero con mucho amor, con mucho cariño, con educación, respetando a cada persona, que cada persona es importante. Entonces, eso es algo que el Señor me ha dado. Lo cuento a manera de testimonio. Entonces, yo por eso quiero y le pido al Señor que eso que me ha dado a mí también se lo dé a todos los pastores. A todos esos 1000 y pico pastores que en este momento hay, que el Señor les dé todo eso como me dio a mí, para que así podamos todos trabajar con ese cariño, con ese amor, y la gente nos escucha. Por rebelde que sea alguien, nos escucha, porque ya uno le habla con amor, con misericordia, entonces la persona ya escucha y cambia. Es eso, hermanos. Eso es el trabajo de los pastores. Pero ustedes también, algunos, están llamados para ser pastores. Entonces ya saben los requisitos. Y ya los creyentes también saben que hay que orar por los pastores. Y así, pues, la obra será perfecta. Entonces el Señor ya bendecirá a sus pastores y ya no tendrá que decir castigo para esos pastores que se apacentaron a sí mismos. No. Aquí con el Señor Él nos va a ayudar. Y la ayuda del Espíritu Santo también. Bueno, ya finalicé la última que dije, la última pregunta. Sí, hermana, y como usted que la tenemos como ejemplo como mujer, que nos pudiera profundizar cómo nosotras las mujeres también podemos pedirle a Dios llegar a ser dignas de esa manera, hermana, y poder disponer nuestro corazón para que el Señor también nos respalde de esa misma forma. Hermana, hay que leer la Biblia. Leer la Biblia, pero usted no se ponga a pensar, usted como mujer no se ponga a pensar, yo voy a aprender rápido la doctrina, voy a ver si aprendo para ver si el Señor me nombra, me manda. No. Voy a leer Biblia, voy a aprender doctrina porque quizá Dios me use para algo. Y cuando el Señor me quiera usar para algo, pues yo ya estoy preparada con Biblia, con conocimiento, porque es que hay que conocer la Biblia. Yo recuerdo que el Señor siempre me decía, lea la Biblia porque yo te voy a enseñar la doctrina. Y yo pues no entendía cómo era que me iba a enseñar, entonces, pero me decía que leyera la Biblia. Entonces yo leía la Biblia y yo pensé que de pronto me iba a soñar que el Señor me iba a decir, y en Isaías 15:5 significa tal cosa. Pensé que así me iba a revelar la doctrina. O pensé que alguien me iba a profetizar y que me decía, allá en Ezequiel, en el capítulo 40 del verso 8, eso significa esto y esto. Pensé que era así como Dios me iba a revelar, pero no fue así. Yo era lea y Biblia y lea la Biblia y lea la Biblia. Dije, pero el Señor dice que me va a revelar la doctrina, pero hasta ahora yo no veo que me esté revelando doctrina. Pero bueno, yo estoy leyendo la Biblia y aprendo bastante, porque pues sé bastante Biblia, de tanto que he leído ya sé bastante. Y entonces, ¿sabe cómo fue que el Señor me empezó a enseñar? Cuando la primera vez que yo me paré a hacer un estudio bíblico, que estoy hace como 28 años, entonces yo dije, pues bueno, yo me voy a hacer el estudio bíblico, no sé qué es lo que voy a hablar, no sé qué voy a decir, simplemente si la gente me pregunta, pues leemos y ahí diré lo que entienda en el versículo. Y yo comencé, y qué sorpresa, que el Señor me ha estado revelando la Biblia, pero es cuando estoy al frente de la congregación. En los estudios bíblicos me revelan cuando yo estoy al frente de la congregación y los hermanos hacen las preguntas. Cuando hacen la pregunta, yo nunca había pensado ni había meditado en lo que me están preguntando, pero cuando me hacen la pregunta,
pues ya el Señor me da la respuesta. Y en las enseñanzas también yo no sé qué será lo que voy a hablar. Lo único que busco es el capítulo nada más, pero yo no sé qué voy a hablar. No sé qué es lo que voy a decir. Pero bueno, ahí saldrá algo. Entonces cuando comienzo a leer, me viene la lluvia de ideas, de pensamientos, de sentir. Yo siento una cosa aquí, yo siento acá que me vienen las ideas, me viene todo. Es en ese momento. Mientras tanto no se me viene nada. Aun cuando yo estoy sola leyendo por ahí, nada se viene, nada. Es cuando estoy al frente de la congregación que Dios me da todo, me enseña y me pone todas las cosas. Entonces mire la forma como el Señor me reveló la doctrina. Qué forma tan diferente. Seguramente a usted también le habrá dicho, lea la Biblia porque yo te voy a revelar. Y cuando eso sucede es que alguien le va a preguntar a usted algo de la Biblia y usted de una vez Dios le da la respuesta. Entonces usted dice, esto es esto. Yo entiendo que las cosas son de esta manera. Usted va a descubrir que Dios le está revelando y le está enseñando. Porque alguien le preguntó a usted de la Biblia, como usted ya ha leído bastante Biblia, entonces le preguntan y ya de usted tiene la respuesta porque Dios se la da. Ahí es donde Dios entra a darnos la revelación. Nos da el sentir, la idea, la lluvia de ideas y de pensamientos para dar la respuesta. De esa manera les cuento que ha sido mi trabajo y el éxito en mi vida espiritual ha sido ese. Lea la Biblia porque te revelaré. Iba esperando soñar y nunca he soñado. Pero gracias le doy al Señor. Gracias le doy a Él porque por preguntas, por difíciles que sean, lo que sea, el Señor pues Él me da la respuesta y qué facilito contestar. Toda la gente dice, es que la hermana es tan inteligente y sabe. No, eso no es así. Es el Señor que me da todo eso nada más. Eso. Bueno, hermanos, a ustedes también les va a dar. A ustedes también. Así que cambiar y cambiar las mujeres deben esforzarse por leer mucha Biblia y dejar un poquito la presunción, ¿cómo llaman? Bueno, como la vanidad, ¿no? Digamos, vanidad encierra muchas cosas, pero en cierta manera dejar de pensar en esas cosas como ser presumido y estar presumiendo y mostrando y viviendo las cosas de esto o lo no. El corazón humilde, porque no es que sea malo que usted se vista o se arregle o tenga su lugar, no. Una cosa es eso, otra cosa es poner el corazón en estas cosas del orgullo, de la impaciencia o de la crítica o de hablar, de criticar, de murmurar, porque esa debilidad está un poquito más marcada en las mujeres que en el hombre, porque los hombres también, pero son más disimulados. El hombre también habla chismes, pero con un disimulo que nadie se da cuenta. Pero la mujer sí lo hace sin disimulo y eso sí da cuenta a todo el mundo. Entonces, nosotras las mujeres nos caracterizamos, no sé, por ser tan tremendas las mujeres. Entonces Dios es el que tiene que someternos, sujetarnos. Y Dios, pero eso sí también les cuento que cuando la mujer se entrega a Dios, la mujer tiene una convicción, eso sí, firme que Dios le da. Entonces, hay mucha inteligencia y Dios una vez me prometió, el Señor hace unos años me dijo, llegará el día en que yo voy a usar a las mujeres igual que al varón. Hombro a hombro trabajarán. Eso me dijo. Eso me dijo el Señor, dijo, hombro a hombro trabajarán. Pero se necesita conversión a Dios. Hay que convertirnos a Dios. Dios quiere corazones convertidos, corazones sinceros, corazones que amen a Dios y que deseen agradar a Dios en todo, en todo. Y pedirle a Dios que quite un poco el materialismo, la parte como carnal
de esas debilidades carnales del ser humano, de presumir, del orgullo, de todas estas cosas. Dejar todo eso para que verdaderamente Dios nos use, si es que queremos que Dios nos use, para trabajarle y servirle a Dios. Entonces las hermanas pues también en su tiempo llegará en que le servirán al Señor. Lo que yo sí he visto por experiencia en todos mis años es que a las jovencitas que tienen sus niños pequeños, el Señor les dice, tú cría a tus hijos y cuando ya estén criados, entonces te voy a usar y te voy a poner a trabajar. Entonces, eso sí me he dado cuenta que el Señor tiene cuidado de las mujeres cuando tienen sus niños pequeños, que el Señor como que no las pone a trabajar en trabajos pues de la iglesia forzosos, sino que Él espera que sus hijos crezcan para que llegue el día en que ya la mujer le sirva a Dios. Entonces, eso es algo que el Señor le ha enseñado a muchas mujeres. Les ha enseñado, pues yo les cuento a ustedes todo esto como manera de testimonio de todas que esas son revelaciones que Dios me ha dado así cuando yo he estado con los grupos de hermanas, que algunas que están con sus niños chiquitos y todas tristes porque el Señor no las pone a trabajar y el Señor en toda la revelación le dice, no se preocupe, espere que críe sus hijos y ya le llegará su tiempo. Entonces, bueno, pues gracias a nuestro Dios por su sabiduría. ¿La hermana tenía alguna pregunta? Primero que todo quería darle las gracias por haber dedicado su vida a propagar la palabra de Dios y a que nosotros tengamos oportunidad de salvación. Mi pregunta es acerca de Moisés y de la vida de Moisés. Sabemos que Dios lo escogió desde el nacimiento y a lo largo de toda su vida, pues Dios lo utilizó para manifestarse de muchas maneras, sacar al pueblo de Israel, construir el tabernáculo, y Moisés siempre siguió con todo detalle las instrucciones de Dios. Incluso cuando escribió, el dedo de Dios escribió las tablas. Pero en el capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 16, Moisés desciende del monte con las tablas que eran escritura de Dios grabada. Cuando vio que el pueblo estaba adorando al becerro de oro, ardió en ira y quebró las tablas. Aún así, Dios lo sigue usando y Moisés sigue minuciosamente cada detalle que Dios le indica en la construcción del tabernáculo. Luego, a lo largo del libro de Números, vemos cómo Moisés sigue las instrucciones obedeciendo a Dios en cada momento. Usted nos enseñó en un estudio bíblico que la razón por la cual Moisés no entró en la tierra prometida es por lo que sucede en Números, capítulo 20, cuando Dios le dice a Moisés que tome la vara y golpee la peña para que salga agua. Pero Moisés no santifica a Dios para esto delante del pueblo de Israel. Y en el verso 20 de ese capítulo, Jehová le reclama a Moisés y le dice que por tanto no meterá a la congregación en la tierra prometida. Entiendo que eso sucedió porque Moisés estaba molesto y al estar aireado no tomó en cuenta este requisito y cometió el error. Por favor, corríjame si estoy equivocada, pero parece que en última instancia el error de Moisés fue dejarse llevar por sus emociones. En este caso, por la emoción de la ira. Y por eso perdió la promesa que Dios le había hecho y por la que trabajó toda su vida. Por doctrina sabemos que debemos buscar la perfección delante de Dios hasta el último día de nuestra vida, para poder alcanzar la vida eterna. Pero al ver la manera en la que Dios reprendió a un personaje como Moisés, con el que tenía un trato directo y que le sirvió durante toda su vida, me pregunto hasta qué punto seremos capaces de alcanzar esa perfección. Pues al pensar en perfección pienso en Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir de cómo un ser humano puede llegar a ser perfecto delante de Dios. Pero incluso recuerdo en el libro de Juan, capítulo 2, verso 15, que llevado por el celo de la casa de su padre, Jesucristo volcó las mesas y esparció la mercancía y monedas de los mercaderes que estaban en el templo. Entonces me pregunto, ¿será que nadie está exento de cometer errores al dejarse llevar por un arrebato emocional? ¿Qué tan probable es que luego de librar la batalla espiritual diariamente y doblando rodilla, un día cometamos el error de dejarnos llevar por nuestras emociones y perdamos nuestra vida espiritual?
Hermana, mucho le sabría agradecer, nos comparta su reflexión al respecto. Bueno, Muchas hermana, gracias. gracias, pero no mezcle los acontecimientos todos en uno, porque cada cosa tiene su manera. Moisés, el pecado de Moisés no fue por la ira, no fue porque él se airó. Moisés, cuando rompió las tablas, fue porque le dio ira, porque tenía celo por lo de Dios y vio que el pueblo estaba adorando un becerro, entonces él le dio ira y quiso, acabar con el pueblo. Entonces rompió las tablas. Eso no fue un pecado, por el contrario, estaba defendiendo la causa de Dios. Y el pecado o el error que cometió Moisés es porque él no convocó al pueblo el día que iba a hacer el milagro de que saliera agua de la peña. Él debía haber convocado al pueblo, que todo el pueblo se preparara y comenzaran a alabar a Dios y a glorificar a Dios con el milagro que iba a suceder, que lo alabaran y lo reconocieran. Y él no hizo eso, sino que se puso y fue y golpeó la peña y entonces salieron las aguas y el pueblo orondo. No, es que eso es una obligación de Dios. Dios tiene la obligación de darnos de beber. No nos vamos a morir de sed aquí en este desierto. Entonces, ese fue el error que cometió Moisés, que no le exigió al pueblo que honraran a Dios ese día del milagro. Y por eso Dios lo castigó y no entró a la tierra prometida. El Señor Jesucristo se enojó también allá cuando vio que allá en el templo, como el Señor Jesús todavía no había muerto, porque la ley de Moisés tuvo un fin. Y era el día que el Señor Jesús muriera y resucitara, era el fin de la ley de Moisés, de practicar la ley de Moisés. Como todavía el Señor estaba en la tierra trabajando, entonces hacía respetar el templo de los judíos. Y él dice que él vio a los vendedores ahí en la puerta vendiendo sus mercancías, sus productos, y que habían formado el templo como una casa de mercado. Entonces el Señor le dio ira porque ese es el celo de Dios. Le dio ira para defender lo de Dios y les dio látigo a toda esa gente y les tumbó toda su mercancía y todo eso, los esparció. Porque él estaba defendiendo la causa de Dios, no era más. Entonces no era un pecado que él hubiera cometido ese momento de ira, porque él le dio ira y eso no era pecado. Entonces no podemos mezclar. Entonces nosotros vamos a defender lo del Señor. Si usted ve que alguien va a maldecir al Señor en su presencia y que alguien maldice que Dios es esto, que es lo otro, yo creo que usted se va a enojar y va a defender. Y va a defender la causa del Señor. Y va a dejar de decir ese burlesco, y eso no se dice y eso no se habla, porque uno reprende a la persona y hace respetar a Dios. Porque hay mucha gente hoy en día que son ateos, que son filósofos y que no creen en Dios ni en el Señor Jesucristo y empiezan a burlarse y a nombrarlo con burla. Entonces uno tiene que defender la causa del Señor, porque ese es el celo por lo de Dios. Entonces uno se enoja en cierta manera y dice, bueno, más el favor y respeta, y delante de mí no hable del Señor Jesucristo, porque Él es un Dios, y si usted no cree en Él, tiene que creer para que Dios no venga un día y lo castigue. Y ya, uno le dice eso a una persona así. Eso es defender la causa del Señor. Entonces, hermana, así que usted dice que la perfección, la Biblia dice que el Señor Jesucristo va a levantar una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Porque para Él no hay nada imposible. Él va a cumplir eso y nosotros todos estamos aquí en vía de perfección. En la vía de perfección estamos nosotros aquí aprendiendo para cambiar y para perfeccionarnos cada día más, y le vamos a dar gracias a nuestro Dios y a pedirle al Señor que nos ayude y que nos perfeccione. Que el Señor esté con todos nosotros, con todos ustedes, y los bendiga en gran manera. Y vamos a estar orando al Señor, no sin antes cantemos un coro al Señor, para que oremos y le demos gracias a nuestro Dios. Un coro, a ver qué coro por aquí ustedes. Vamos a cantar el gozo del Señor. Van, pero con alegría. Claro que ustedes en este momento están llenos de pereza y cansancio. Los niños tienen hambre. Los niños tienen hambre. Bueno. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El
El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito Padre Santo, Padre Celestial, eterno Dios, nuestro Creador y nuestro Dueño. Padre Santo, Señor de los cielos y la tierra, nuestro Dios Todopoderoso, gracias te damos el día de hoy. Gracias por haber permitido que estuviéramos aquí reunidos, congregados, para hablar de ti, para meditar en tu palabra, para aprender tu doctrina. Gracias, Señor, por tus promesas cumplidas, por tus promesas maravillosas. Poderoso mi Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor amado, las alabanzas y la honra y la gloria para ti desde ahora y para siempre. Gracias, mi Señor. Te pido, Padre, que extiendas tu mano poderosa en este momento y tú seas, Señor, bendiciendo a cada uno de los que estamos presentes, Señor, delante de tu presencia aquí. Que tú seas imponiendo tus manos poderosas, Señor, a todos aquellos también que nos van a ver en este video y que también te van a clamar a ti por la bendición, por una sanidad, por una liberación, que tú extiendas tu mano poderosa y seas sanando toda enfermedad, toda dolencia. Quita, Señor, todas aquellas enfermedades incurables. Destruye esa obra del maligno, las brujerías, las hechicerías, las maldiciones, todas las enfermedades del cuerpo, mi Señor, enfermedades de la piel, enfermedades de los músculos, de los huesos, de los órganos internos, enfermedades de los pies, la cabeza, mi Señor. Tantas enfermedades que el diablo ha puesto en los seres para destruirlos, para hacerles mal, para hacerlos sufrir. Señor, estamos delante de ti pidiéndote misericordia, pidiéndote sanidad. Tú que eres nuestro médico divino, extiende tu mano, sé tú sanando, sé tú libertando, quitando, Señor, estas brujerías y hechizos y estas maldiciones. Quita, Señor, todo, reprende todo espíritu malo, toda indolencia, toda enfermedad física también. Extiende tu mano poderosa, Señor. Haz milagros y señales, Padre mío. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor. Padre Santo, también te pido bendición. Bendición para todos tus hijos, tus hijas, para todos. Bendiciones el día de hoy. Que tu mano poderosa estará bendiciendo a cada uno, libertando a cada uno y limpiando, dándoles gozo y alegría, dándoles entusiasmo para seguir adelante. Señor, dale nuevas fuerzas, Señor. Rompe las ataduras y las trampas. Quita, Señor, la depresión, la tristeza, la amargura y destruye toda esta obra del maligno y rompe estas cadenas, mi Señor, y bendice a cada uno, mi Señor. Bautiza también con el poder de tu Espíritu Santo y envía los dones espirituales, mi Señor, y dales dones espirituales a cada uno. Quita, Señor, la incredulidad, quita la duda y destruye, Señor, todo mal, toda duda, todo temor, toda incredulidad. Rompe ataduras, rompe cadenas. Quita, Señor, todo mal. Haz que todos perseveren en este camino.
Ayuda a cada uno a perseverar, Señor, en el camino de la perfección, que es tu camino santo, tu camino justo y recto, mi Señor. Gracias, mi Señor. Las alabanzas, la honra para ti, la gloria para ti, escudriñando la palabra tuya, mi Señor, leyendo tu palabra, porque tú estarás bendiciendo a muchos. Los estarás perfeccionando, mi Señor, los estarás guiando por el camino recto, los guiarás y les enseñarás, los corregirás, bendecirás a cada uno, mi Padre. Padre Santo, gracias, Señor mío, por tus promesas, porque tú estarás bendiciendo a cada uno, dándoles nuevas fuerzas, alegría en sus corazones. Los estarás visitando con la obra del Espíritu Santo y con los dones espirituales. Irán de poder en poder, verán a nuestro Dios en Sión, porque Sión es tu iglesia, tu pueblo, mi Señor, y tus bendiciones están próximas, Señor, para llegarle a la gente. Tus bendiciones están a la puerta y estás bendiciendo a muchos y dando a cada uno, mi Señor, un obsequio, un regalo, un don, una bendición espiritual y material. Están recibiendo los dones y las sanidades y la liberación y el cambio de vida, y la tristeza huirá de muchos y la depresión huirá también y se quitarán. Y viene la libertad, viene la sanidad, viene la bendición, viene la prosperidad para muchos. El trabajo abundará también, el trabajo material, porque van a tener bendición, progreso, prosperidad, trabajo y dinero, y también estarán recibiendo documentos. Muchos estarán recibiendo sus documentos. Estaré guiando a los míos también. Señor, bendice también a los hermanos que nos ven en el video, que ellos también reciban tu bendición material y espiritual, que reciban los dones también, Señor, y que las promesas tuyas ellos las cobijen, sean cobijadas para ellos también. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias al Señor. Gracias al Rey. Gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Gloria al Señor, gracias al Todopoderoso. Muchas gracias, hermanos. Gracias, que mi Dios me les bendiga.
y el Señor repartió hoy muchas bendiciones y sanidades. El Señor dio dones también, dones espirituales también, y el Señor dice que también trabajo físico, material a muchos y documentos para algunos también. Y muchas bendiciones, dijo el Señor que Él estaba ahí a la puerta repartiéndole a cada uno. Que mi Señor me los bendiga grandemente, sigan adelante, sean valientes como buenos soldados de Jesucristo. Hasta pronto, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor les bendiga.